Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Para pintar una pared de 4 metros de largo por 2 de alto, ¿cuánta pintura debo comprar? Y si hay una ventana al centro de la pared, ¿cambia el cálculo? Y si el muro ya tiene una mano de pintura de otro color, ¿aún sabe cuánto debe comprar? Es por eso que en este capítulo veremos la mejor forma de calcular cuánta pintura requiere y así evitar pérdidas de tiempo o comprar una cantidad incorrecta de materiales. Aquí comienza lo mejor. Lo primero que debe hacer para saber cuánta pintura va a necesitar es tomar las medidas de la superficie a pintar. Para obtener las dimensiones exactas, utilice herramientas de medición profesionales como cinta métrica o medidores láser. Una vez que tenga las medidas, puede calcular el área total de la superficie a pintar. En este caso, utilizaremos un ejemplo con una pared de 4 por 2 metros. Multiplicamos la altura por el ancho para obtener los metros cuadrados. Ahora, ¿cómo haremos el cálculo si el muro tiene elementos que no debemos pintar? Si se trata de ventanas o puertas, debemos calcular la superficie de cada una de ellas y luego restarla a la superficie total de la pared. Si la ventana tiene 1.5 metros por 1 metro, tendremos 1.5 metros cuadrados. Eso le restamos al cálculo que ya habíamos realizado y nos dará un resultado de 6.5 metros cuadrados para una pared. Este ejercicio hay que repetirlo con cada pared, para así sumar el total de las superficies y entonces determinar cuántos metros en total va a pintar. Antes de continuar, quiero darle un consejo. Uniéndose al círculo de especialistas podrá acceder a descuentos para socios nivel oro y black en compras con boleta y factura. Además, participa de capacitaciones y becas de perfeccionamiento en la Academia para Especialistas. No espere más, inscríbase en circuloespecialistas.cl o en cualquiera de nuestras tiendas. Ahora que ya sabe cómo calcular el área de una superficie a pintar, hay que fijarse en el rendimiento de la pintura, es decir, su capacidad de cobertura. Cada tipo de pintura tiene el rendimiento detallado en los envases y en la ficha técnica de cada producto. Este factor se expresa en metros cuadrados por litro, es decir, cuántos metros cuadrados de superficie podrá pintar con 1 litro de esa pintura en particular. Este indicador puede cambiar según aditivos, marca o tipo de pintura, así que ponga siempre mucha atención. Para saber cuántos litros necesita según esta tabla, divida el área total a pintar por el rendimiento de la pintura, obteniendo la cantidad aproximada de litros necesaria por mano. ¿Cuánta pintura debo comprar según las manos de pintura? Simplemente tome el número de litros y multiplíquelo por la cantidad de manos. Por lo general, una pared sin pintar va a necesitar al menos 3 manos, pero si ya posee un color base claro, la cantidad de manos puede reducirse a 2. Asimismo, hay colores más cubritivos como los oscuros, donde puede bastar con 2 manos, mientras que para aplicar los blancos y algunos pasteles hay que aplicar 3 manos. En casos menos habituales donde la textura de las superficies es demasiado porosa, como podría ser un muro de ladrillo exterior, considere 3 manos o calcular hasta un 30% más de pintura. Y por último, para garantizar más rendimiento, un mejor acabado y una mayor durabilidad, invierta siempre en pinturas de calidad. Los mejores productos y materiales de construcción los puede encontrar en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com. Para conocer más temas como este, les recomiendo este video que hemos preparado especialmente para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.